Horas, Central, Red Araucanía. Volvemos con más informaciones. Fíjese que la agrupación de educadores de lengua y cultura indígena de la Junta Nacional de Jardines Infantiles se manifestó en las afueras de la Junji, en pleno centro de Temuco, exigiendo la salida de uno de los funcionarios por dichos racistas escritos en redes sociales hace meses. Carabineros tuvo que intervenir en la manifestación. Fue en plena calle San Martín de Temuco donde la agrupación de educadores de lengua y cultura indígena interrumpió el tránsito vehicular durante la mañana de este lunes. Las fuerzas de control y orden público de Carabineros intervinieron en la movilización que se realizaba en contra de un funcionario de la Junji que en agosto de este año, en medio de desalojos a municipios de la región, realizó escritos en sus redes sociales de índole racista a juicio de la agrupación. Como educadores de lengua y cultura indígena, rechazamos toda forma de discriminación y racismo en todo medio de comunicación utilizable. Ellos están educando a los niños, a los chiqueché. Estamos hablando de jardines infantiles, estamos hablando de mejorar esta sociedad. Dirigentes sostuvieron una reunión con el director, concluyendo lo siguiente. La reunión, como el sistema siempre ha sido, el director no quiere hacer ninguna manifestación, prácticamente avalando el sistema de racismo dentro de la institución y defendiendo, por supuesto, a su profesional, a don Cristian Jiménez, y sin haciéndole ninguna excepción dice que que con la disculpa suficiente. El tránsito estuvo interrumpido por solo algunos minutos y no hubo detenidos en esta manifestación realizada en las calles céntricas de la ciudad.